Sí, de verdad, qué bonito esta unión. Siempre he tenido una especial conexión por San Luis, no nada más porque aquí nací, sino porque también tengo muchos amigos, familia de aquí, y aparte porque las familias pues son especiales en San Luis. Son súper leales, confiables, unidas, tolerantes, y la verdad un placer trabajar con las familias que van de San Luis. Les agradezco su confianza de corazón. Y pues bueno, vamos a hablar de cambios en la adolescencia, en la neurodivergencia, un poco dirigido a lo que es pues, el trastorno de espectro autista. Y cuando me comentaron de este tema me pareció muy interesante porque la adolescencia pues, es un espacio ahí un poco que será descuidado. Todo el mundo asumimos pues, es que es adolescente, las hormonas, y nos interesamos mucho por los pequeñitos, los menores de 5 años, pero dejamos la adolescencia un poquito a un lado, ¿verdad? Y también es que pues, es pediátrico, va con el médico de adultos, va con el de niños, está ahí como pues en esa transición. Pero es una etapa sumamente importante, muy importante, es una etapa donde se reestructura el cerebrito. Y vamos a hablar un poco acerca de la adolescencia, digamos, fisiológicamente en el neurotípico, digámoslo así, porque obviamente muchos aspectos se comparten y no podemos hablar de adolescencia neurodivergente si no hablamos primero de lo que es general, ¿verdad? Entonces, este periodo va a abarcar de los 10 a los 25 años. Si es mucho, así decimos 25 años, puede ser hasta los 30 inclusive. Hasta ahí son adolescentes todavía. Y bueno, los objetivos de esta plática, primero para centrarnos en que vamos a hablar de la adolescencia, va a ser específicamente de su aspecto neurológico, ¿verdad? Porque yo pues como neuróloga pues va a ser el área hacia donde me voy a dirigir esta plática, ¿no? Cómo funciona el cerebrito y las bases, pero pues toda esta información, aunque a veces es un poco compleja, pues finalmente para comprender cómo funciona el cerebrito son importantes. Entonces voy a tratar de explicarlas de una manera entendible pues ya cuando es el momento de las estrategias, de actuar en los pequeñitos, pues todo ese conocimiento nos ayuda a entender y poder dirigirnos mejor, ¿verdad? Y pues como les comentaba, la adolescencia es un periodo largo, o sea, 15 años aproximadamente van a ser adolescentes, vimos adolescentes, 15 años, y pues inicia aproximadamente a los 10 años, en las niñas un poquito antes, y va a iniciar con los cambios de la pubertad. No es lo mismo adolescencia que pubertad. La pubertad van a ser los cambios hormonales, los cambios físicos, ¿verdad? Pero la adolescencia abarca todo este tiempo, inclusive el inicio que es la pubertad, después la reestructuración del cerebrito y por último, ya cuando está la madurez del cerebrito junto con los cambios físicos. Entonces al parecer primero son los cambios físicos y luego la madurez del cerebrito, lo cual pues es un poquito discrepante y confuso para todos los adolescentes. Y bueno, la etapa de más riesgo, de conductas de riesgo e impulsividad, va a ser de los 14 a 17 años, porque ahí es donde se está reestructurando ese cerebrito, ahorita vamos a ver cómo. Y pues al tener este aspecto físico y el cerebrito tener esta inmadurez, que precipita mucho al control de impulsos, pues existen mucho más las conductas de riesgo. Y pues va a ser diferente en cada persona, y eso va a ser, por eso algunos niños o niñas tienen la adolescencia un poquito antes, otros un poquito después, y eso va a ser muy diferente en cada persona. Y esto viene en nuestros genes, ¿no? Entonces todos tenemos diferentes predisposiciones genéticas, y pues siempre hablamos de eso en las consultas, ¿no? O sea, porque somos diferentes, ya lo tenemos escrito.
pero también van a afectar o van a impactar ciertos factores del ambiente. Entonces, esto va a ser factores ambientales que van a impactar en la pubertad. Los factores ambientales, es decir, todo esto va a contribuir también para impactar en qué tan pronto puede ser la pubertad o no. Entonces, bueno, me imagino que hablaron un poquito de la nutrición, hablaron mucho de la nutrición. Ahí para hacerlo dinámico, alguien que recuerde algo de la nutrición y la pubertad en la adolescencia, ¿por qué es tan importante la nutrición o porque cómo impacta en la pubertad la nutrición? No sé si alguien recuerda. El desarrollo del joven. Lo que la nutrición nos contaba la doctora, pues es la base para que cómo vayas desarrollándose tu cuerpo y cómo está nutrido, y de esa forma tener la conexión neurobiológica correcta. Sí, exactamente. Entonces es muy importante en el desarrollo del peque, en lo que comemos, y aparte más, digamos, biológicamente en el tejido adiposo, que son pues, las grasas. Ahí se genera una hormona, una enzima, que esta va a tener que ver con el desarrollo de la pubertad, que se llama leptina. Por eso cuando hay mucho tejido adiposo o cuando hay obesidad, la pubertad puede ser precoz. O cuando hay desnutrición o un ejercicio físico muy extenuante, la pubertad se puede retrasar. Entonces, pues eso tiene mucho que ver con la nutrición, incluso lo que comemos que puede impactar, los plásticos también pueden retrasar la pubertad, los ciclos de oscuridad del clima, y esto tiene que ver con las altitudes, la oscuridad y la luz también tienen que ver con la pubertad precoz, disruptores, es decir, cualquier cosa que consumimos que puede ser tóxica, o la exposición a pesticidas también puede alterar la pubertad y ciertas enfermedades, aquí, condiciones intrauterinas, peso bajo al nacer. Entonces todo eso impacta, no nada más lo genético, que tan pronto va a ser o que tan retrasada va a ser esta pubertad. Y pues bueno, aquí como ejemplo nada más de la adolescencia, pues de que es una etapa turbulenta, irracional, y pues como decíamos, todo tiene un trasfondo, ¿verdad?, de cómo funciona el cerebro. Ahorita lo vamos a ver. La realidad es que es una reestructuración. Como el cerebro, digámoslo, tiene toda la información que va almacenando los primeros años de vida, y en la adolescencia lo que hace es tomar toda esta información y le empieza como a ordenar, ¿sí? A ordenar. Dijo, ya tengo todo eso, ¿qué voy a hacer con él? ¿Sí? Entonces va a empezar a poner cimientos, ¿verdad? Así de importante es la adolescencia. Y pues aquí está como ejemplo, ¿no? Siempre hablamos de la plasticidad cerebral, o bueno, en las consultas y todo esto, decimos mucho de la plasticidad cerebral. ¿Alguien que lo recuerde? Que quiera participar, ¿qué es plasticidad cerebral? ¿Por qué es tan importante saber de esto? ¿Es la capacidad de aprender? Exacto, sí, es la capacidad de aprender. Exacto. Y esa capacidad, sí, es la capacidad de aprender, es decir, el cerebrito es moldeable, ¿verdad? Tiene esa capacidad de estarse modificando. Y eso puede ser, ¿cuánto tiempo creen? Bueno, está. En realidad la plasticidad cerebral no acaba aquí, ¿eh? La plasticidad cerebral, afortunadamente, está toda la vida. Es decir, toda la vida podemos aprender, toda la vida podemos mejorar nuestros circuitos cerebrales, sí se puede, toda la vida. Pero hay como picos, es decir, picos donde el cerebro dice, la ventana está abierta, ahorita puedes hacer, actuar, tener estrategias, guiarme, la experiencia, decirme cómo, ahorita puedes hacer todo y yo voy a ser muy moldeable, la plastilina va a estar muy blandita.
Después la plastilina se va haciendo un poquito más durita, ¿sí? Pero sigue siendo moldeable. Ahora, en diferentes partes del cerebrito es moldeable a diferentes edades. Es decir, ¿por qué decimos tanto la detección oportuna del trastorno del espectro autista? Es muy importante, oportuno. ¿Por qué? Porque en estos primeros 5 años de vida, el pico máximo de plasticidad cerebral en la comunicación va a estar. Comunicación y motricidad. O sea, el cerebro dice, lo que sea me puede salvar, ¿no? Tiene obviamente sus límites, pero a lo que voy es de que aprovecha que estoy abierto a todas las estrategias que puedes hacer. Entonces, y este pico de plasticidad es en las áreas que tienen que ver comunicación y motricidad, ¿verdad? Y después aquí pone se cierra completamente, no se cierra completamente, pero es como un ejemplo nada más, y aquí se vuelve a abrir. Entonces este es como un periodo medio estable, ¿verdad? Que empiezan a tener los chicos como en la etapa escolar. Y después en la adolescencia otra vez, dice estoy abierto completamente, pero ya en otras zonas. ¿En cuáles zonas? No quiere decir que no pueden seguir mejorando en la comunicación, etcétera, pero en donde está completamente abierto es en las zonas del lóbulo frontal, que es esta parte de aquí del cerebrito, que ahorita voy a enseñar algunas imágenes. Específicamente en el lóbulo, en el área prefrontal. Entonces, y esa se encarga de las funciones ejecutivas. Entonces son la planeación, la organización, el juicio, la toma de decisiones, el control de impulsos, la reflexión, etc. Todo eso está abierto aquí. Entonces el cerebro lo que hace es, dice, ok, tengo todo esto que me estás dando, pero ahora lo voy a acomodar, ¿sí? O sea, lo voy a poner qué es lo importante, qué es lo no importante, lo que es importante le voy a dar mucha energía y empieza a construir. Y esto, pues el pico ya dijimos, como vieron en la gráfica, si se fijan 14, 15 o aquí, pues todavía no mucho, ya está acá, ya está un poquito más organizado y puede prolongarse hasta los 30 años. También esta área, pues aparte de que tiene la plasticidad cerebral, hay que aprovecharla también en la parte de que al haber mucha más plasticidad cerebral, también hay mucha más creatividad, imaginación, etc. Ok, y bueno, entonces hablamos de esta reorganización y cómo se reorganiza. Una parte de la forma de organizarse es algo que se llama poda sináptica. A veces lo menciono en la consulta y a esto me refiero. ¿Qué es poda? Pues como si fuera, digámoslo, pues el pasto y voy a podar. Sí, o sea, voy a quitar las ramitas que estén ahí muy salientes, y me explico, que no me sean tan útiles. Y también más que las que no me sean tan útiles, aquí va a ser las que uso más. Las que uso más no las voy a cortar. Las que uso menos las voy a medio cortar, porque el cerebro lo que quiere hacer es ahorrar energía. Dice, yo no voy a gastar energía en áreas que no estoy usando. Entonces, hay una poda sináptica antes de los 5 años en lo que tiene que ver la comunicación y la motricidad, ¿verdad? Pero quedamos que eso no es catastrófico, ¿eh? No lo quiero decir de esa manera. Siempre podemos mejorar, pues, pero es, pues, lo que en su mayor manera, pues, ¿verdad? Y en su mayor manera la poda sináptica en la parte del lóbulo frontal va a ser en la adolescencia. Entonces, si se fijan, aquí estas son las neuronas. Algunos ejemplos espero sean entendibles, ilustrativos. Estas son las neuronas, ¿no? Las famosas neuronas. Y este pedacito de aquí es la corteza del cerebro. Entonces, digamos como si el cerebro fuera una naranja y la cáscara de la naranja es la corteza. Y ahí están las neuronas, ¿sí? Y ahí se están comunicando con sus brazos largos y se están comunicando entre ellas. Entonces, resulta que nacemos con un número de neuronas. ¿Y creen que se producen más neuronas?
el niño de la otra. ¿Quieren que se producen más neuronas? Sí. No. No se producen más. ¿Con las que nacemos? Con las que nos vamos. O menos, exactamente. Por eso se me cae la Sí, por eso hay que cuidarlos. No se producen más, no tienen, las neuronas no tienen capacidad de regenerarse. Eso es lo delicado, ¿no? ¿Qué sí hacen? Se comunican entre ellas, con sus brazos. Sinapsis. Exacto. Sinapsis, se unen sus brazos. Entonces, esas son las conexiones. Cuando en la consulta a veces les digo los circuitos, las conexiones son la unión de sus brazos, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos llega el brazo? ¿Qué tan fuerte está su brazo? ¿Qué tantos brazos tiene? ¿Con cuántas neuronas se unen? Todo eso es lo que sí se está multiplicando, como 1.000.000 de conexiones más hacen antes de los 5 años. Y supongamos que esta parte, pues aquí tiene un niño, ahí dice 6 años, y aquí 14. Ya podó, ¿verdad? O sea, ya cortó brazos que no está usando. ¿Sí? Ya dijo, no lo uso, ¿no? Y me voy a retroceder, ya sé que es en la adolescencia esta plática, pero por eso cuando están menores de 5 años les decimos, pónganlos a hacerlo, con sus manos, que lo hagan, no importa cómo, no importa que es con motivación, con vínculo, haciéndolo ustedes, agarrándole su mano, hay que hacerlo porque hay que usarlo, ¿sí? Para que el cerebrito no lo vaya a cortar, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación. Ahí está. Entonces, y aquí, pues ya podó, y eso tiene que ver con en la corteza, pero la de frente, quedamos, ¿no? Que es la parte que se encarga del juicio, toma de decisiones, etc. Entonces, aquí está, esa es la famosa, aquí está el cerebrito, este es el lóbulo frontal, y aquí el centrito está la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, esa se encarga control de impulsos, empatía, emociones, solución de problemas, todo lo que comentábamos. Y también, ¿qué pasa? Dijimos, no hay más neuronas, ya, hay que cuidar, no se van a producir más, se van a unir más, es entre ellas, eso sí, ahí van a formar, a veces en las consultas les digo yo las carreteras, esas son las famosas carreteras, y ahorita les voy a explicar algunas carreteras que existen, los circuitos, les comento yo, que no se pueden ver con ningún estudio, siempre digo así, no se pueden analizar porque ahorita que las veamos son tan complejas que no existe una forma, ¿verdad?, de estudiarlas. Se sabe que existen, obviamente, pero por métodos de estudio mucho más profundos y elaborados, ¿verdad?, que los que tenemos al alcance. Entonces, esta mielinización, estos circuitos de parte del frente del cerebrito, también se van a mielinizar. Ahí la mielinización, la manera de explicarlo yo es, por ejemplo, un cable de luz, entonces el cable pues manda una señal, pero tiene lo negrito que es el aislante, ¿verdad? Entonces, esa capita aislante, ¿para qué es? Para que no se incendie, ajá, ¿sí? ¿Para qué otra cosa? Para que no haga corto, pero ¿por qué no se corto? Porque protege la aísla, exacto, entonces aísla la señal, ¿sí? Entonces hace que la señal viaje más rápido, ¿sí? Es más eficiente. Entonces, ese proceso de mielinización en el cerebrito, en la parte que tiene que ver del lóbulo frontal, juicio, todo eso, ya dijimos análisis, organización, todo eso, va a empezar a hacer esta mayor mielinización. Estos son los brazos de las neuronas, esta es una neurona. Estos son los brazos, que se llaman axones, y esto que está aquí es la mielina, entonces, como una capita de grasita. Por eso les damos el omega. El omega, por ahí tiene que ver, es ácidos grasos, es DHA, por eso, pues intentamos ahí que se recubran, ¿sí? Más. Entonces, aquí está el aislante. Este es un bracito sin aislante y este es el bracito con el aislante. Y eso va a pasar aquí en esta partecita que damos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace todo esto el cerebro? Porque el cerebro quiere ser eficiente, ¿verdad? Dice,
estas cosas ya no me van a servir, voy a poner a rapidez unos aspectos, voy a cortar otros, porque quiero ser eficiente. Entonces, esta etapa está un Camaro gris y se lo va a llevar la grúa. Aquí frente del consultorio del podólogo, está la patrulla ya porque alguien de ustedes estacionó carro aquí enfrente del consultorio del podólogo. Está la patrulla y se van a llevar carros pesados. No, nadie. De los podólogos. Entonces, bueno, el cerebro en naturaleza no puede estar equivocada, ¿no? No puede decir voy a echar a perder al adolescente, ¿verdad? Voy a echar a perder eso. Pero lo que está haciendo es tratar de hacer eficiente, si me explico, el funcionamiento del lóbulo frontal. Pero lo que pasa es que mientras lo está haciendo, resulta que no puede concentrarse, no puede poner energía en otra cosa. Es decir, cuando está esa poda y esa melinización, es como si durante ese tiempo hubiera una hipofunción también, ¿sí? Entonces, como si se desconectara poquito esa parte para hacer su ciudad. Sí, dijera, ahorita no me voy a conectar con las demás ciudades, ahorita me voy a encargar nada más de organizar esta parte. Entonces, al haber esa desconexión, pues pasa todo lo que pasa. Ya vamos a ver. Entonces, al haber esa desconexión, esta es la parte del frente del cerebrito, ¿verdad? Digamos lo que están como los ojillos, la nariz, aquí, la cabecilla, las orejas. Entonces, ¿esto qué es? Es como si fuera una naranja, por eso luego les digo yo, es bien difícil a veces explicarlo, pero digamos lo que el cerebro es la naranja, ¿no? Pero la naranja, si la partimos a la mitad, lo que está en medio, las semillas, ¿sí? Esos, ahí hay unas áreas súper importantísimas que se comunican con la cáscara, ¿sí? Entonces ahí están los circuitos de los que estamos hablando, ¿no? Que se comunican con la parte del frente del cerebrito, como si la naranja tuviera una parte de enfrente y una parte de atrás, ¿no? La partimos a la mitad y el centro se comunica con la parte del frente, se comunica por todos lados, pero del que vamos a hablar es el que se comunica hacia la parte del frente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la parte de enfrente dice, ahorita no me quiero comunicar contigo, ahorita estoy ocupado? Entonces la parte de medio se queda solita, ¿no? O sea, se queda como sin un orden. Y esta parte del medio no necesita tanto para madurar. O sea, dice, soy chiquita, de hecho es como un frijolito, no necesito tanto, voy a madurar más rápido, no necesito tanta energía. Y esa es la famosa, este frijolito, ¿alguien que sepa cómo se llama? Amígdala, sí. Ahí dice. Ay, mira. Oh, ok. Sí, aquí lo puse. Amígdala. Entonces, resulta que esa amígdala forma parte de un sistema que no lo puse, sí. Se llama sistema límbico. Entonces, ese sistema que está en medio. Aquí, ¿por qué me gusta esta imagen? Porque es como tridimensional, ¿sí? Digamos lo que este cuernito con el frijolito está en medio, no está afuera, está en medio. ¿Creen que haya forma de estudiar eso? No hay, no existe, ¿sí? No hay manera, pero ahí está, en medio. Entonces, resulta que aquí lo que hacen lo que ejemplifican con esto es como esta parte que es el sistema límbico madura antes, dice aquí 15 años, y la parte prefrontal dice 25. Entonces todo este espacio de 10 años queda la amígdala con sus hijos, que es la que se encarga entonces la amígdala de lo que dice aquí, el control de emociones, regula las emociones, tiene que ver con el control de la agresividad, tiene que ver con el aprendizaje de las emociones, regulación del apetito, regula la conducta sexual y todo lo que tiene que ver con el control, pues, de impulsos, de la satisfacción inmediata, la recompensa, la motivación. Entonces, ¿se queda ahí solilla?
sin su parte frontal, que es el freno, ¿verdad? Entonces se queda sin freno, pues esos 10 años. Y por eso es así o fuimos así, los adolescentes. Entonces aquí es eso que ejemplifiqué, como espacio, ¿no?, de riesgo. Y pues la pubertad. No me quiero pasar mucho tiempo en esto, pero pues estas son hormonas. Aquí lo que pasa es que incrementa que es el glutamato. Cuando hablamos de químicos, que les decimos es que los químicos del cerebro, esos son uno de los químicos del cerebro que no se pueden medir con ningún estudio. Se llama glutamato y otro se llama GABA, ¿verdad? Y el glutamato lo que hace es como excita el cerebro, lo activa, y el GABA lo inhibe, ¿sí? Entonces son esos dos químicos muy importantes en el cerebrito. Y cuando hay más glutamato, pues este sistema activa una parte donde están las semillas de la naranja, que se llama hipotálamo, y libera una hormona, que esta hormona en realidad se llama hormona que libera otras hormonas, y libera las hormonas que manda señal a otra parte de la semilla, que se llama hipófisis, y le dice, ya libera las hormonas, ya libéralas y mándalas a otro lugar, donde se van a producir los estrógenos, los estrógenos de testosterona, que se llaman glándulas suprarrenales, y le dice, libéralas ya. También el cortisol, le dice, es momento, y las gónadas, y ahí empiezan los cambios de la pubertad. ¿Y qué pasa también con los químicos del cerebrito? Voy a tener aquí más rápido. Esto es lo usual, lo de cualquier adolescente, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando me dicen es conductual, pues es conductual, pero tiene una razón de ser, es del funcionamiento del cerebrito. Entonces, también cambian estos otros químicos del cerebrito, que también son muy importantes, que también ya los han escuchado, me imagino, algunas veces, que se llaman dopamina, la famosa dopamina, oxitocina y serotonina. Entonces, el cerebro dice, hay mucha producción de dopamina, y eso tiene que ver con las hormonas, con oxitocina, y eso tiene que ver con la sensación como de gratificación social, de sentir placer como en un abrazo, la maternidad, todo eso tiene que ver con la oxitocina. Y la serotonina le dice, está un poquito bloqueada, ¿sí? Eso también tiene que ver con las hormonas, su producción. Y la serotonina es la hormona, el neurotransmisor de qué, el químico del cerebrito que se encarga de qué. Bienestar, felicidad. Sí, exacto. Bienestar, felicidad, calma. Entonces, pues no tienen mucha. Y pues este es el cerebro adolescente. Entonces está partida la mitad del cerebro aquí, el gajo completo, la parte del frente, aquí está en lo del medio que les decía, la amigdalita. Entonces aquí hay unas conexiones que ahorita van a ver, y estas conexiones pues no están funcionando como deberían, y les digo, pues eso es, más bien están funcionando distinto. Esto es una adolescencia neurotípica. Entonces aquí hay un núcleo que se llama estriado, que está también en medio, es parte de la semillita, y se encarga de la recompensa, de la satisfacción de la recompensa, de la motivación, de la flexibilidad, del control de impulsos, filtra. Digamos que pues en la anatomía del cerebrito, la parte del medio y la parte de afuera se están comunicando todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Y la del medio como que filtra la información que le va a pasar a las otras partes, ¿sí? Como si fuera un filtro. Entonces, para hacer eso hay muchas carreteras que se forman en el cerebro, ¿verdad? Y cada una funciona distinto. Pero si estas están separadas en ese momento, pues no hay filtro, ¿verdad? O está muy disminuido el filtro en este momento. Ahora sí, ya nos queda un poquito dirigido a lo que es el neurodesarrollo, pero teníamos que saber mucho de el que es neurotípico, porque lógicamente van a compartir muchísimas cosas, obviamente, pues muchas va a ser igual, ¿verdad? Como cualquier P que la adolescencia, otras van a ser diferentes, vamos a hablar de las que son diferentes. Entonces, ¿qué pasa en el trastorno del espectro autista en la adolescencia? Pues hay mucho más demanda social, académica,
el esfuerzo, ¿verdad?, es mucho más complejo. Los retos son mucho más complejos, pero al mismo tiempo está habiendo esta poda, esta mielinización y estos cambios en las hormonas. Y pues esto qué pasa, aquí dice pues este desequilibrio, pero bueno, tiene sus aspectos positivos, sus aspectos importantes a considerar es que es como un catalizador. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede exacerbar los síntomas del trastorno del espectro autista, claro que sí, pero también la parte que decimos que es como una ventana de oportunidad, por ponerlo de alguna manera, donde así como en la consulta, pues siempre también me gusta enfatizar en la necesidad, ¿verdad? Entonces la necesidad y todo esto también es una ventana de oportunidad para crear adaptaciones que compensen, ¿verdad? Entonces, tanto es de oportunidad, tanto va a exacerbar los síntomas, ¿verdad? Y eso va a ser diferente en cada adolescente. Y también pues tenía que hablar un poquito de esto en lo que es el trastorno del espectro autista, porque esto permanece igual en la adolescencia, no cambia. Pues es lo mismo, de hecho nada más puede ser que inclusive pues se exacerbe, por lo que comentábamos. Entonces estas son como las famosas teorías. Bueno, esta es la teoría un poquito más aceptada acerca de cómo funciona el cerebrito dentro del trastorno del espectro autista. Son muchísimas otras cosas, las influyen muchas otras funciones de otras áreas del cerebrito, pero hablando del adolescente, pues quise hacer esta mención. Entonces dicen, hay dos teorías. Aquí está como la conectividad que dijimos, todos esos circuitos en un cerebro neurotípico, ¿no? Y aquí una hipoconectividad y aquí una hiperconectividad. Entonces, ¿qué pasa? Las dos cosas, por eso dicen hay una paradoja. Entonces dicen la teoría, que son teorías, como les comento, porque es muy, pues cada vez hay más información y es un tanto pues complejo, ¿verdad?, de identificar, y aparte se ha visto cada vez más que es variable, o sea que hay como incluso hasta subtipos de cómo funciona el cerebrito en diferentes niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. No va a funcionar igual en ninguno. Pero esa teoría lo que dice de la hipoconectividad, pues su nombre lo dice. ¿Qué pasa? Los circuitos que se encargan de conectarse lejos, las conexiones de lejos, es decir, de las semillas hacia la cáscara, están bajitas. Dicen como que no se conecta a la cáscara. Este es un trastorno de espectro autista, no en la adolescencia, es el funcionamiento que se ha visto. Entonces, no hace conexiones largas, ¿sí? Como si las carreteras no las lanzan tan lejos a la cáscara. ¿Y qué red se encarga de eso? ¿Qué circuito? Porque hablamos mucho de circuitos, pero sí me parece importante que, pues, estos son esos circuitos. Aquí hay uno en especial, se llama red neuronal por defecto, así es el nombre de este circuito. Entonces, este circuito, ¿de qué se encarga? Este conecta partes del centro del cerebrito con la parte de la corteza, que es la parte de afuera que dijimos, y este se encarga de activarse en el reposo. ¿Qué significa? Cuando yo estoy haciendo una tarea, o sea, estoy ejecutando algo, voy a escribir, voy a guardar los juguetes, voy a hacer algo, este circuito dice, me tengo que desactivar, ¿sí? Me tengo que desactivar para dejar que mi atención se concentre en lo que estoy haciendo. Entonces, cuando estoy en reposo, no estoy haciendo nada, estoy ahí divagando, se activa. Entonces, ¿qué me pone a hacer? Pues a reflexionar, a soñar, a mis pensamientos, a lo que siento, al futuro, ¿sí? A lo que vi. ¿Me pongo a hacer algo? Se desactiva, ¿verdad? Entonces me deja, es un filtro, me bloquea. Entonces, en esto no están conectados. Entonces, como si yo estoy activo y me voy a poner a guardar los juguetes o me están hablando, pero no desactivo la otra parte. ¿Sí? Entonces, esa otra parte está reflexionando, pensando, imaginando lo que vi, que siento, frío, calor, y aparte quiere hacer. Entonces, pues no puede,
¿verdad? Necesita desactivarse uno y prenderse el otro. Esto es lo que los científicos dicen que no pasa en el trastorno del espectro autista. Y ese es el impacto en que se manifiesta: aislamiento social, ¿sí? No me doy cuenta porque estoy desactivado, entonces estoy, como le llaman, ensimismado, estoy inflexible, porque estoy como en mí, no estoy desconectado para ver el entorno, ¿verdad? No se me activó esa red. Y lo que dice es que va a haber una hiperconectividad entre las semillas, ¿sí? O sea, las semillas entre ellas están lanzándose demasiados circuitos y demasiadas señales. Entonces, este circuito, que se llama red de prominencia, que también une varios aspectos del cerebro que están ahí, este se encarga de, al contrario, lo que pienso, lo que siento, ¿sí me explico? Conectarme con los estímulos importantes, ¿sí? Que dirijo mi atención a lo que es lo importante, ¿verdad? Que estoy, mi emoción es lo que está conectado con todo eso, y ahí está súper conectado. Está haciendo conexión, pero nada más entre ellos. Entonces, ¿qué dicen los científicos que pasa en la adolescencia? Hay una maduración tardía. Entonces dice, aparte de que va a ser tarde en el lóbulo frontal, lo que quedamos y hablamos, se va a madurar todavía más tarde estas estructuras y otras que tienen que ver con estos circuitos. Y luego dicen los científicos que esa corteza, en ciertas partes, la parte del frente y otras partes importantes, está más delgada. Está como adelgazadita esa corteza, no está tan gruesa. Me explico cómo debería. Y también dicen que los científicos, bueno, con los estudios, que una parte de las semillitas, que se llaman núcleo caudado, que forman parte de ese sistema límbico que quedamos, como si su volumen estuviera más grande o estuviera crecido en esos momentos en la adolescencia. Entonces, y este núcleo se encarga de la flexibilidad, también se encarga del control de impulsos. Entonces, eso puede precipitar a todavía mayor inflexibilidad y rigidez. Y mayor vulnerabilidad a la impulsividad, porque incrementa el volumen de aquí, como está súper funcionando este sistema. Entonces esto va a crear más dificultad en controlar mis impulsos, que me puede conllevar a la ansiedad. Esto se ve así difícil, pero nada más voy a explicar que estos son los brazos, ¿se acuerdan? Los brazos de las neuronas se llaman axones, y dijimos que se comunican entre ellos, ¿verdad? Hacen comunicación, entonces que se llaman sinapsis, esas comunicaciones, y entonces los químicos se comunican de forma química, entran químicos y salen químicos entre ellas. Entonces, en la adolescencia, en el trastorno del espectro autista, lo que han visto es que hay un desbalance en eso. Como si hubiera mucha mayor excitación, que es el glutamato, y mucha menor inhibición, que es el GABA. Entonces, si de por sí esto está afectado por las hormonas, que también afectan en estos neurotransmisores, en el trastorno del espectro autista en la adolescencia han visto un mayor desbalance en la excitación y la inhibición. Este es el circuito que les comento, que se llama default, bueno, en inglés es default network, que es este que les comento, red neuronal de defecto, que es el que se activa y se desactiva en el reposo. Entonces, en el reposo, se activa, ¿verdad? Y cuando vamos a hacer una acción, se desactiva, ¿verdad? Para que dejemos de estar ahí en nuestro pensamiento. Y estas son las estructuras que forman parte, ¿verdad? Aquí está una parte que se llama cíngulo, que es como un cuernito que está en medio. Esto es en medio del cerebro. Si partimos el cerebro a la mitad, y en medio, ¿sí? Y esta es su conexión, ¿verdad? Con varias áreas, incluyendo la parte del frente. Entonces dijimos que estas pues están hipoconectadas, ¿verdad? En el trastorno del espectro autista. Esto no pasa en la adolescencia ni en la formación neurotípica.
Y pues esto que conlleva, pues al desconectar esto va a haber una dificultad por interpretar las señales sociales complejas, los gestos, las inferencias sociales, aunado a que va a haber un incremento en la demanda social durante la adolescencia. Entonces esto conlleva a fatiga social y camuflaje social, sobre todo en el trastorno del espectro autista, cuando hay buen funcionamiento, ¿verdad? Empieza a haber mucho camuflaje social, porque empiezan como a compensar esta dificultad en las inferencias sociales, pero al mismo tiempo les da una vulnerabilidad al no poder interpretar estos contextos, ¿verdad? Vulnerabilidad para muchos aspectos que vamos a ver. Este era el que les comentaba, ¿no? Que el volumen de la materia gris es la corteza, la parte que dijimos, ¿no? Donde están todas las neuronas. Entonces, que han visto que está adelgazada, ¿verdad? En estas partes, está en temporo-parieta, y dijimos que está hipoactiva la corteza prefrontal, sobre todo cuando tiene que ver con aquí, pues va a haber una dificultad para interpretar las inferencias en la interacción social. Y bueno, los científicos también dicen que va a haber ahí una brecha, o sea, dicen en la adolescencia puede haber un coeficiente intelectual adecuado, o sea, un buen funcionamiento, pero en el laboratorio, dice, pero se refiere como en las terapias, pero no en la práctica, dicen eso. O sea, como en un contexto natural, dicen que no necesariamente aplica. ¿Me explico? Este tipo de estrategias que se le están dando, ¿no? Entonces, ¿por qué en la terapia? Y eso es como dicen, ¿por qué en la terapia sí, pero como que lanzamos y en el contexto a veces pues real no se refleja, ¿no? Y esto se refiere a esta brecha adaptativa. Y el procesamiento sensorial. Igual va a estar la hipersensibilidad y la hiposensibilidad que puede presentar cualquier peque, y este tiene que ver también con estos circuitos cerebrales que les mencionaba, como los filtros, ¿verdad? Aquí está involucrada varias otras áreas de las semillas, una que se llama núcleo accumbens. Este núcleo lo que hace es como que filtra todas las emociones, o sea, de lo que sentimos, oímos, todo eso lo filtra, lo que le va a lanzar a la corteza, que es la parte del frente, ¿verdad? La naranja. Entonces, al no funcionar como debería, lo que hace es que no filtra o filtra de más, ¿verdad? Entonces, aparte de que va a haber receptores hormonales también en ciertos órganos sensoriales, incluyendo el oído, a los estrógenos, aunque se vea como extraña, entonces, y en diferentes órganos, ¿verdad? Entonces, por eso puede haber incremento de esta sensibilidad. Aquí lo que comentan, ¿no? Las hormonas pueden afectar estos umbrales, entonces dice, a veces se puede malinterpretar como algo conductual y ser algo en esta etapa sensorial. Esto es nada más para reflejar una estadística. Dicen que en el trastorno del espectro autista, este es un artículo, pero otros artículos dicen que no, pero todo esto, como les decía, pues está como en estudio, pero este artículo lo que dice es que les hicieron unas encuestas a las mamás de si sus hijos estaban en la pubertad, ¿no? De sus hijos de trastorno del espectro autista, y luego revisaron a los peques y no era congruente, decían así. ¿Por qué? Pues porque es diferente, me explico, o sea, es difícil, a veces si se aíslan para cambiarse esta edad, o a veces están enfocamos la atención en otras cosas y no en eso, etc. Les decía que no era, o sea, como que no nos damos cuenta que están en la pubertad. Y ellos tampoco. ¿Por qué? Porque no reconocen sus propios cambios. Entonces dice que hay mucho sesgo y que lo que se tiene que hacer pues es la exploración, ¿verdad? Que pues eso en la práctica está complejo, pero pues es lo que dijo este estudio. Aparte de que en el trastorno del espectro autista, este curso que les digo de la adolescencia es muy heterogéneo, creo que ahorita hay otra diapositiva que dice eso. ¿Qué quiere decir? Como siempre mencionamos, ningún peque es igual, ¿no? Pero aparte, dentro de la adolescencia es muy heterogéneo en cada niño o adolescente con trastorno del espectro autista. Va a ser muy variable dependiente del grado, dependiente del coeficiente intelectual,
su lenguaje y también va a ser dependiente de sus comorbilidades, ¿verdad? Como decíamos. Entonces, algunos van a tener comorbilidades y eso pues también se va a asociar en la parte de la adolescencia y en ocasiones son los síntomas o lo que manifiestan, ya sea la rigidez, la inflexibilidad o el control de impulsos, son más debidos a algo asociado como el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad o la ansiedad, que a la propia adolescencia, ¿verdad? Y esas son importantes de distinguir. Y las perturbaciones del sueño, ¿verdad? Que van a estar asociadas, que tienen que ver en cómo van a liberar la melatonina y la serotonina. Aquí ya nada más un ejemplo rápido. Y este ejemplo es nada más para hablar de un poquito del sueño en la adolescencia. Aquí la liberación, lo que esta grafiquita hace es la liberación de melatonina, cómo disminuye con el tiempo. O sea, conforme vamos creciendo se va liberando cada vez menos a la hora de ciclo sueño-vigilia. Aquí hay una glándula que tenemos ahí en las semillitas que les digo de la cáscara, de la naranja, perdón. Ahí hay una glándula que se llama glándula pineal y esta libera, nada más encargada de eso, libera la melatonina cuando está oscuro. Pero esto va disminuyendo conforme vamos creciendo. Pero en los niños con trastorno del espectro autista en la adolescencia, este artículo lo que dice, en algunos otros dicen que no, pero bueno, esto es como les comento, ahí va a haber mucha información que a veces difiere, pero lo que dice es que aparte se va a liberar mucho cortisol en el trastorno del espectro autista en la adolescencia. Entonces ellos hicieron un estudio donde midieron el cortisol y dijeron que es mucho mayor en la adolescencia en el trastorno del espectro autista y mucho mayor en las niñas adolescentes con espectro autista y que no baja, aquí es como mañana, tarde, noche. Entonces cuando el cortisol tiene que bajar en la tarde-noche, el cortisol es como la hormona de defensa, ¿no? Nos mantiene alertas, es la del estrés, siempre la del estrés crónico, pero también es proinflamatoria, ¿verdad? Nos inflama, pero nos pone como en una amenaza, ¿sí? Entonces nos tiene así alertas, ¿no? Entonces ese cortisol, lo que dijeron ellos en este estudio es que no baja en la noche en los adolescentes con trastorno del espectro autista. Es como que no se les apaga el switch, algo así. No es que a todos, ¿verdad? Pero no es generalizar, pero esto puede describir qué pasa. Y tienen niveles muy bajos en las mañanas. Entonces dicen que es por eso que, o sea, es como al revés, ¿no? Como si en la noche estuvieran muy desvelados y no pueden dormir y en la mañana mucho sueño y no puedo levantarme, ¿verdad? Al contrario de los horarios, obviamente, de todas las actividades que tenemos. Y la epilepsia. Si no quería que se acabara el tiempo sin mencionar la epilepsia. Hay un incremento y es algo que también siempre menciono, bueno, no siempre, a veces menciono en la consulta. En las personas con trastorno del espectro autista incrementa la probabilidad de tener epilepsia de un 8 a un 25%, ¿verdad? Ahora, hay dos picos. ¿Cuándo se imaginan que es el primer pico de probabilidad de que pueda haber epilepsia? Que hay que vigilar. ¿A qué edad? También tiene a un niño con espectro autista y le inició la crisis a los 16. Ese es el segundo pico. El primero, a los 5 o 6 años. el primero es en los primeros 6 años, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo lo que dijimos de los cambios de plasticidad, todo lo que estamos diciendo de ese pico. El segundo pico es en la adolescencia, precisamente. ¿Y por qué? Ya ven que dijimos de que el GABA, glutamato, no sé qué, todo eso, todos esos químicos, excitadores, inhibidores, todos esos tienen que ver con la epilepsia. Entonces, es una etapa muy crítica ahí para vigilar que desarrollen epilepsia. Porque ya en la etapa adulta, ya la probabilidad es ya casi cero, es muy baja. Entonces, la adolescencia hay que estar alertas. ¿Cómo creen que se puede manifestar la epilepsia en los adolescentes? Obviamente hay sí es evidente, pues es una crisis donde pierden la conciencia, los ojos abiertos, incrementan todo el tono de su cuerpo y ese es más evidente, ¿verdad? Pero también puede ser la mirada al vacío, o sea, quedarse con la mirada al vacío y no responder a estímulos.
Obviamente tienen que ser estímulos intensos, ¿verdad? No, oye, no. Sino que puede ser moverlo con sus manos, ponernos de frente o hacer un ruido brusco. Si no responden a estos estímulos, si hay un incremento en la agresividad, ¿verdad? Si hay un incremento en la impulsividad, si hay un incremento en los cambios bruscos del estado de ánimo, si hay un incremento en los déficits, hay regresiones, si me explico, sobre todo como cognitivas, hay que analizar. No quiere decir que quien haga esto es porque tiene epilepsia, obviamente, porque ya dijimos que aparte de muchos otros cambios de la adolescencia que lo pueden explicar, pero pues es una parte de tener en cuenta y analizar. Y bueno, aquí también con estos químicos que dijimos, bueno, en el trastorno del espectro autista, estos que la dopamina, la serotonina, aquí quiso ofrecer esta, me encantó, y esta. Estos entonces son los axones que dijimos. Esta es la neurona, ¿no? Estos son los brazos. Y aquí amplificaron los brazos y pusieron estos químicos como si fuera salecita. Así se comunica, pero esto es microscópico y esto es en lo macroscópico. Entonces, este circuito que está especificando aquí, que si se fijan son los frijolitos, ¿verdad? La naranja, se van a la parte del frente. Este en especial es el circuito mesolímbico, que es el de la recompensa inmediata, la motivación, todo eso. Ese es el circuito que su función es con la dopamina. Es cuando les digo los circuitos, porque a lo mejor imaginárselo es muy diferente que explicarlo, o sea, que decirles los circuitos. Estos son, y aquí, ¿no? Este es uno de la serotonina. Entonces dijimos que va a haber alteraciones dopaminérgicas y serotoninérgicas, o sea, va a haber menos dopamina y menos serotonina, ¿verdad? Es lo que dicen los científicos. Y esto va a predisponer a mucho más conductas repetitivas, a más ansiedad, más probabilidad de depresión. Aquí mayor conciencia de diferencias sociales también puede iniciar, ¿verdad? Es como empieza a haber más introspección, entonces puede hacer como, porque soy diferente, algo pasa, soy diferente, ¿qué me está pasando? Me explico, empiezan a identificar. Y pues lo que decíamos en la pubertad, con estas hormonas va a haber un incremento en la irritabilidad, va a haber mayor disregulación emocional, aunque quise poner esta imagen porque en cada peque es distinto, cada adolescente es diferente, no quiere decir que todos van a hacerlo de la misma intensidad, pero pues sí los expone, como comentábamos, una vulnerabilidad social, emocional, donde hay que poner mucha atención. Este también es del mismo estudio, si se fijan todos son iguales, nada más quería comentar esto, que en este estudio dijeron que le siguieron como hormonas como la testosterona y otras hormonas a las niñas con trastorno del espectro autista, y ellos sí encontraron una relación con la pubertad precoz. Entonces lo que dijeron era que había que detectar más oportunamente los screenings de depresión en las adolescentes con trastorno del espectro autista, a diferencia en el desarrollo típico. Bueno, y ya por último, las intervenciones. Entonces dijimos, bueno, ¿de qué manera pues intervenir? Les comento, obviamente desde el punto de vista de la neurología pediátrica, pues es pues trabajar más por verlos de forma integral, ¿verdad? Porque todos estos aspectos que vieron, pues son muchísimos los que intervienen. Entonces es lo que se llama ese concepto como psicosocial, ¿verdad? Donde hay que vigilar en la psicología también las parte de la salud mental, los cambios endocrinos, los físicos, su identidad, su identificación con pares, porque es donde van a buscar pertenecer, es lo que impacta las hormonas y las interacciones que son más complejas. Entonces, de esta manera, pues es ver todo esto de forma integral, manejar aquellos aspectos que sean manejables, ¿verdad? En detección, ya sea sueño, si se asocia a TDA, ansiedad, depresión, epilepsia, la psicoeducación familiar o referir a psicoeducación familiar, ¿verdad? O
sugerir pues terapias más adaptadas, trabajo en equipo, ¿verdad?, con las intervenciones escolares y sociales, y manejo farmacológico individualizado cuando sea el caso. Y pues como vieron, es una transición súper importante en la vida adulta, va a tomar todas estas herramientas que buscamos, pues la independencia funcional. Entonces ahí nos enfatizamos mucho en esta autonomía en esta edad, porque ahí va a ser como estos edificios que dijimos de la autonomía, es donde más énfasis hay que poner, en sus habilidades que tiene para adaptarse, en la educación sexual, en las relaciones interpersonales, hay mucha participación familiar y su seguimiento. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el resultado funcional del adulto va a estar dirigido, digámoslo, por una conexión atípica. Desarrollo de materia blanca es eso que dijimos, ¿verdad?, de las conexiones, por el apoyo que tengamos ambiental y por las comorbilidades. Y pues como conclusión, la adolescencia, dijimos entonces, es una segunda ventana, lo vemos como una segunda ventana de oportunidad más que como otra cosa. Decimos, esta es la ventana crítica. Digo, yo sé que toda la vida, ¿verdad?, desde pequeñitos pues no se dejan, ¿verdad?, antes de los 5 años, a los 6, a los 7, a los 9, pero bueno, en la adolescencia es una oportunidad, lo dijimos, va a construir, se va a reestructurar, pero también hay que estar pendientes de todos estos que les expliqué, ¿verdad?, que van a formar parte importante para su desarrollo. Y que pues comprender cómo funciona el cerebrito es nada más para mejorar esta atención, ¿no? Saber a dónde acudir, saber cómo lo puedo apoyar, brindar estrategias, pero comprender cómo funciona nos ayuda a entender más el por qué ciertas estrategias son útiles y ciertas no son tanto. Y pues esto es como si estuviera esculpido, ¿no? Dice, el cerebro adolescente se esculpe a través de la plasticidad, dependiente de la experiencia. Lo que el adolescente hace, aprende y practica durante esta ventana de 15 años formará la estructura permanente del cerebro adulto. Quisiera verlo del permanente, siempre podemos mejorar, entonces ser como optimista en esto. Y no es solo una fase pues, de que ay, está hormonal, aguántenlo, son las hormonas, no es la adolescencia, sino una oportunidad de la construcción que comentamos. Pues eso es todo. Muchas gracias. Le queremos dar un reconocimiento. Ahorita viene mi compañera que le quiere dedicar unas palabras. Invitamos también a la mamá Vanessa, que va a hacer el favor, ya que ella fue una de las que hizo posible esta plática, hablándole a la neuróloga de nosotros, Beazán. Entender lo que vivimos nuestros hijos en la adolescencia es un reto que hoy, gracias a su charla, vemos con más claridad y empatía. Valoramos muchísimo su calidez y su forma en que pone su especialidad al servicio de nosotros, los padres. A nombre de todos los integrantes de ASAT, le hacemos entrega de este reconocimiento por su generosidad al compartir sus conocimientos. Muchas gracias.